Por favor, ya, no sé si se verifica las diapositivas, ¿me podrían poner, por favor? Sí, sí, ¿no? ¿La diapositiva se ve? Ah, ok, perfecto. Bueno, gracias nuevamente a Cefocat por esta última clase, lo que a mí me corresponde. Esta vez vamos a hablar del proceso de habeas corpus, poco también de alguna manera recordando lo que ya hemos visto en algunos temas, ¿no? De repaso, ¿no? Mayor preámbulo, bueno, esto creo que ya lo hemos visto, la finalidad de los procesos constitucionales, los 7 procesos constitucionales, 4 de tutela de derechos, habeas corpus, amparo de data cumplimiento, y los 3 que se encargan de la salvaguardar la coherencia y la unidad del ordenamiento constitucional, defensa objetiva, trata de la Constitución. Entonces, a ver, vamos un poco a explicar, este, un segundo, por favor, un segundo. El esquema de la tramitación del habeas corpus. ¿Qué tutela el habeas corpus? El derecho a la libertad personal y a los derechos conexos, ¿no? Que están previstos en el artículo 33 del nuevo Código Procesal Constitucional. Según nuestro sistema compartido de justicia constitucional, eh, un se- nuestro sistema compartido de justicia constitucional, estos procesos de tutela de derechos tienen que iniciarse necesariamente ante el Poder Judicial, el cual lo podrá dilucidar y resolver en doble instancia y llegarán al Tribunal Constitucional de forma excepcional cuando se interponga el denominado recurso de agravio constitucional. No se preocupe, esto lo vamos a explicar. Esquema también que va a servir para entender los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento. Un segundo. Muy bien, entonces en el habeas corpus la demanda se tiene que interponer ante el juez constitucional. Juez constitucional donde se produjo la afectación o la amenaza de afectación del derecho constitucional o de los derechos constitucionales en materia de tutela por este proceso o donde se produjo la detención y o desaparición de alguna persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la ciudad de Chiclayo, se produjo la vulneración de algún derecho o amenaza de vulneración, amenaza cierta inminente, o donde la persona es detenida o desaparecida arbitrariamente, la demanda se tiene que interponer en la ciudad de Chiclayo y no en la ciudad de Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no existe lo que se denominaba la prórroga de la competencia. Entonces, juez constitucional que también va a conocer los otros 3 procesos de tutela de derechos, amparo, habeas data y cumplimiento, ¿no? Salvo una excepcionalidad en el amparo. Muy bien, entonces, una vez que se interpone la demanda con sus respectivos anexos o medios probatorios, el juez tiene que admitirla a trámite de forma obligatoria. Pero hay dos excepciones, o 3 diría yo, ¿no? Pero bueno, las dos más resaltantes son las siguientes, ¿no? O sea, el juez podrá inadmitir a trámite la demanda solo cuando la pretensión contenga un objetivo, un objeto jurídica o físicamente imposible, ¿no? Entonces, en esos casos, el juez, o cuando también se trate contra actuaciones del Congreso. Muy bien, entonces, en esos casos, el juez sí, de forma excepcional, no admitirá el trámite de la demanda. Pero en los demás casos, está obligado a admitir a trámite. Y cuando el juez constitucional admite a trámite la demanda de habeas corpus, se produce o se inicia lo que se denomina la sumaria investigación. Muy bien. ¿Qué va a pasar aquí luego de admitir a trámite la demanda? El juez primero le correrá traslado con la demanda, el auto que la admite y sus anexos a la parte contraria, a la parte demandada. Y paralelamente podrá, digo podrá porque es facultativo, convocar a una audiencia única. En el habeas corpus a veces no lo convoca y lo resuelve sin audiencia única, no es facultativo del juez. No olvidemos que el habeas corpus también per se es un proceso cautelar, ¿no? Porque de forma inmediata puede restituir el ejercicio de los derechos vulnerados, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasa aquí? El juez
admite a trámite, le corre traslado a la parte demandada y en algunos casos convoca audiencia única. Pero puede haber casos donde el juez, con la contestación de la demanda, advierta pues de que el tema carece de relevancia constitucional o está fuera del contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, o realmente sea un propósito absurdo y con ello la declara improcedente, pero no la improcedencia eliminada, sino la improcedencia luego de la contestación de la demanda, porque ya sé que con la demanda, con la contestación y los medios probatorios que ambas partes adjunten, eh, considere de que el tema debe ser declarado improcedente o es manifiestamente improcedente. Muy bien. Pero si decide, una vez recepcionado el escrito de contestación de demanda, convocar audiencia única, esta audiencia se llevará a cabo por el juez, el secretario y las partes, ¿no?, del proceso, parte demandante, parte demandada, asistidas por sus respectivos abogados defensores. ¿Qué va a pasar en esta audiencia? Bueno, lo que hemos visto en la práctica, lo que está sucediendo es de que el juez le toma declaración a la parte demandante, que por lo general se ratifica el contenido de su demanda, a veces aportaron algún hecho nuevo. Su abogado va a informar también sobre derecho, igual la parte demandada también podrá informar respecto a la, digamos, a la contradicción de la pretensión, ¿no? Y su abogado también informará sobre derecho, ¿no? Entonces el juez, si es que ha llevado a cabo la audiencia en virtud del principio de inmediación que inspira el nuevo Código Procesal Constitucional, como nosotros lo hemos visto en la clase pasada, cuando hablamos de los principios, o mejor dicho, el título valor del nuevo Código Procesal Constitucional, pues podrá emitir sentencia en esa misma audiencia o dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la realización de esta audiencia. Muy bien. Entonces, el juez, es más, el juez si considera que las pruebas aportadas por ambas partes no le causan convicción, se las puede pedir a ellos mismos o a terceros, precisamente que lo ilustren, ¿no? Y pueda resolver esta controversia constitucional. Muy bien. Entonces, el juez, además, por ejemplo, en casos de detención arbitraria, deberá constituirse en el lugar de los hechos, ¿no? Para, digamos, constatar que una persona ha sido arbitrariamente detenida, podrá ordenar su inmediata libertad. Entonces viene la sentencia, luego de esa investigación sumaria, célere y urgente, ¿no?, propio de la naturaleza de los procesos constitucionales, especialmente en el habeas corpus, que es el proceso más importante porque tutela el derecho precisamente a la libertad personal de una persona o de personas, son derechos de muchísima importancia, relevancia. Muy bien, entonces el juez podrá emitir un fallo, una sentencia, que podrá declarar fundada, es decir, que con los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante u otros, se acreditó su pretensión constitucional. Entonces, por lo tanto, restituirá el ejercicio de los derechos fundamentales o constitucionales invocados. Contrariamente, el juez podrá declarar infundada o improcedente la demanda, es decir, infundada, pronunciamiento de fondo también, cuando se acredite con los medios probatorios de que no se vulneraron o amenazaron los derechos invocados en la demanda. O imprecedente también cuando el tema está fuera de lo que hemos dicho, fuera del contenido constitucionalmente protegido o carece de relevancia constitucional, etc. Muy bien. Hasta aquí supongo que se está entendiendo, ¿no? Pueden ponerme en el chat si hay alguna duda. Vamos a ir resolviendo en el camino. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí, estamos en la primera instancia del Poder Judicial. Todavía no llegamos al Tribunal Constitucional. Entonces, las partes que hayan, digamos, estén perdiendo en este primer estadio podrán interponer el recurso de apelación. Es decir, si la demanda es declarada fundada, ¿quién apelará? La parte demandada. Pero si la demanda es declarada infundada o improcedente, podrá apelarla el demandante o la demanda. ¿Qué otro requisito para apelar? Primero, que lo haga la persona o la parte que se considere agraviada con la decisión, la sentencia constitucional, en los sentidos correspondientes, ante el mismo juez constitucional.
eh, que lo interponga dentro del plazo de 2 días hábiles que corren a partir del día siguiente en que se notificó esa sentencia de primera instancia y que más por escrito, por lo general, ¿no? Aunque hay unos juzgados que han flexibilizado, me dijeron una jueza, ¿no? Por teléfono, bueno, si es válido, porque no. Muy bien. Ustedes se estarán preguntando, ¿y es necesario que en esta primera instancia se sustenten o fundamenten los agravios que a consideración de la parte recurrente o impugnante le causa la sentencia? No por regla general. O sea, no es necesario invocar los agravios de la resolución impugnada, salvo una excepción que el código lo establece, cuando la demanda es declarada fundada y la apela la parte demandada. Entonces, la parte demandada que apela a la sentencia fundada tiene que sustentar o fundamentar los agravios que a su consideración le cause esta sentencia de primera instancia. Muy bien. Concedido el recurso de apelación. Ah, algo más antes de. No se paga tasas al arancel por regla general. Bueno, concedido el recurso de agravio constitucional, los actuados se elevan a la sala constitucional del mismo distrito judicial, ¿no? Al que pertenece el juzgado constitucional. ¿Qué va a pasar en segunda instancia ante la sala conformada por 3 jueces o juezas constitucionales? Eh, Primero, aquí sí le exigirán al recurrente e impugnante que no sustentó sus agravios en el recurso, que lo haga así ante la sala, ya sea por escrito o verbalmente. Y también convocará audiencia pública donde las partes, a través de sus respectivos abogados defensores, informarán sobre el derecho. Luego de ello, la sala podrá declarar, podrá confirmar, podrá revocar o, de forma excepcional, declarar nula la sentencia de primera instancia. Es decir, la sala podrá declarar fundada, infundada o improcedente la demanda. Entonces estamos ya en la segunda instancia de este proceso constitucional. Muy bien. Pero procede alguna impugnación contra esta decisión de segunda instancia, decisión contenida en la sentencia de vista o de segundo grado, por supuesto que sí, pero solamente contra las sentencias de segunda instancia, repito, que declaren infundada o improcedente la demanda, solamente en esos casos, infundada o improcedente la demanda. Entonces, ¿quién podrá interponer el recurso agravio constitucional? El RAC, la parte demandante, la parte demandante. Muy bien. ¿Qué otros requisitos se necesita? Por escrito y dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notificó esta sentencia de vista. Pero ustedes también se estarán preguntando, ¿y qué pasa con la sentencia que declara fundada la demanda en segunda instancia? Esa decisión es irrevocable, impugnable. Es decir, la parte demandante, perdón, la parte demandada, disculpen, la parte demandada no podrá cuestionar la sentencia de segundo grado que declare fundada la demanda, porque así lo establece la Constitución, el nuevo Código Procesal Constitucional y repito, jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Muy bien. Y luego de interpuesto el recurso de agravio constitucional y concedido que sea este, los actuados recién se elevan al Tribunal Constitucional, que lo podrá resolver en última y definitiva instancia. ¿No? El Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la justicia constitucional. Muy bien. Entonces, es decir, el tribunal puede emitir los siguientes fallos: declarar fundada la demanda, infundada la demanda o improcedente. Si es fundada o infundada, evidentemente son pronunciamientos de fondo, pueden ser pronunciamientos distintos a los emitidos por el Poder Judicial. Eh, Si es, bueno, además, si es fundada la demanda, igual que en segunda instancia, no se puede ya desnaturalizar, ¿no? Estos procesos, es decir, tiene que de inmediato eh, ejecutarse la sentencia, porque si no se estaría desnaturalizando y tornándose en
continua la vulneración de los derechos fundamentales tutelados por el habeas corpus. Muy bien, entonces, según el tribunal, interpretación que hizo el actual pleno del artículo 24 del nuevo Código Procesal Constitucional, cuando va a haber un pronunciamiento de fondo, es decir, cuando el tribunal decide declarar fundada o infundada la demanda, en esos casos va a convocar audiencia pública donde los abogados defensores podrán informar sobre derecho y las partes materiales demandante y demandada sobre hechos, igual también hechos que podrían informar en segunda instancia. Muy bien. ¿Y qué pasa, dirán ustedes, contra la sentencia que declaran improcedente la demanda? Bueno, contra estas decisiones no, digamos, no procede convocar audiencia pública y por lo tanto no informarán los abogados defensores. Ustedes dirán, pero casi estaría vulnerando el derecho de defensa, sí, pero el tribunal ha decidido eso y se entiende ello porque se ha destinado este tiempo para que, digamos, eh, para resolver controversias que sí tengan relevancia constitucional, ¿no? Ya sea declarando fundada o infundada la demanda. Una especie de certiorari, ¿no? Un poco recogiendo el criterio de los magistrados del anterior pleno del Tribunal Constitucional. Y ustedes estarán preguntándose además, ¿y qué pasa si, cómo puedo cuestionar las sentencias del Tribunal Constitucional? Bueno, si la sentencia del tribunal declara fundada o infundada la demanda, si el tribunal, estos pronunciamientos son inimpugnables a nivel nacional, porque recordemos, el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la justicia constitucional. Entonces, solamente se puede presentar un pedido de aclaración ante un error o alguna omisión, pero no cambia el sentido del fallo para nada. Si no nos sentimos conformes, podemos acudir a instancias supranacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no la Corte Interamericana, sino la Comisión, que es una especie de primera instancia. Muy bien. Y si además de declarar improcedente, se puede interponer recurso de reposición, pero en el 99.999% de casos, este recurso va a ser desestimado. ¿Qué pasa si se interpone el recurso de agravio constitucional contra la sentencia de segundo grado dentro del plazo, contra decisiones que declaran infundada e improcedente demanda? En estos casos, eh, si le deniegan arbitrariamente, se puede interponer queja por denegatoria del recurso agravio constitucional ante el mismo Tribunal Constitucional. Si el tribunal declara fundada la queja, porque sube un cuadernillo pequeño, el tribunal declara fundada la queja, devuelve este cuadernillo a la sala constitucional y le estaría ordenando que conceda el recurso de agravio constitucional. Y entonces ahí sí subirán todos los actuados ante el Tribunal Constitucional. Muy bien, esto es lo que dice la jurisprudencia. Vamos a avanzar un poco, creo que entre unos minutos más, a hacer un estadio de preguntas para que puedan ser respondidas. Preguntas de ustedes y las respuestas de mi parte. Muy bien. Un segundo, por favor. A ver, ¿qué podemos decir sobre el habeas corpus? Actualmente, bueno, desde hace muchos años, incluso con el derogado Código Procesal Constitucional, se ha acogido una concepción amplia y no restrictiva del contenido que tutela el habeas corpus, ¿no? Ya no es solamente un remedio para restituir el derecho de una persona que ha sido injusta, arbitrariamente detenida, sino también para restituir derechos conexos a la libertad personal. Entonces, históricamente el habeas corpus surge en Inglaterra contra detenciones o aprehensiones ilegales del monarca a los presuntos deudores tributarios y no había otro mecanismo, entonces se creó el habeas corpus para liberarlo, no tráigame el cuerpo, ¿no? Entonces ahora ya actualmente se ha extendido a otras situaciones que no necesariamente importan la restricción de la libertad personal mediante la detención o arresto arbitrario, ¿no? Entonces, ahora se ha extendido a la tutela de otros derechos fundamentales conexos, tales como la vida, la integridad física, la verdad en materia de desapariciones forzadas o la protección contra la tortura u otros
tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso tutela la salud de las personas que sufren enfermedades mentales. Aquí vamos a hacer, o vamos a explicar cómo el artículo 200, inciso 1, conceptúa al habeas corpus y vamos a detectar algunos pequeños errores, por así decirlo, ¿no? Errores técnicos, ¿no? No conceptuales, ¿ah? Muy bien. Un segundo, por favor. A ver, ¿qué nos dice este dispositivo? La acción de habeas corpus, primer gran error, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, en la demanda de habeas corpus, no la acción de habeas corpus, ¿no? Porque a través de una acción, al accionar, yo interpongo la demanda ante la mesa de partes física o virtual del juzgado constitucional, ¿no? Esta es una acción. Luego que esta demanda se presenta y se admite, recién se convierte en un proceso, ¿no? Hemos dicho la prohibición del rechazo liminar, no hemos hablado del artículo 6, ¿no? Del nuevo código, ¿no? Cuando el- la demanda se encuentra entre juez constitucional. Muy bien. Entonces procede contra un hecho o omisión, alguna actuación activa o negativa por parte de cualquier autoridad o funcionario. Pero no solamente ellos pueden vulnerar derechos, que son materia de la habeas corpus, sino también cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o derecho privado. O sea, cualquiera de nosotros puede incluso vulnerar o amenazar derechos que son materia de tutela, ¿no? Entonces, estas personas pueden vulnerar o amenazar, la amenaza tiene que ser cierta o inminente, el derecho a la libertad personal o los derechos conexos que conforman la libertad individual. Aquí hay otro error, ¿no? Eh, Cuando se vulnera amenaza el derecho a la libertad personal, cuando hablamos de libertad personal nos estamos refiriendo a que nadie puede ser arrestado ni detenido de manera injustificada o arbitraria. Y los derechos conexos son aquellos otros derechos que no significan arresto o detención, pero que sí guardan una relación con el derecho a la libertad personal, como vamos a verlo más adelante. Esto ya hemos visto. Esto vamos a obviar porque esto vamos a ver más adelante un poco para... En esta primera hora quisiera yo hablar de la parte conceptual y en la segunda hora, la segunda hora vamos a hablar de la tipología y algunos casitos, ¿ah? Para que se pueda entender. Muy bien. Eh, digamos, el habeas corpus tiene tres grandes supuestos: cuando se produce la violación o amenaza de violación del derecho a la libertad personal, o cuando, o contra actos provenientes de normas, que pueden ser normas, digamos, infraconstitucionales, como ley o normas con rango de ley, por ejemplo, aplicación del Código Penal, del nuevo Código Procesal Penal, porque estos instrumentos guardan mucha relación con el hecho de libertad personal, este, o contra alguna ley que autoaplicativa, ¿no? Luego, contra resoluciones judiciales que tengan la calidad de firmes. ¿Y a qué me refiero con ello? Resoluciones judiciales que impliquen la restricción del derecho a la libertad personal de una persona, tales como, por ejemplo, la resolución de detención judicial, preliminar, eh, prisión preventiva o sentencia condenatoria, ¿no? Eh, a ver, y en estos casos, esta resolución tiene que tener, dijimos, la condición de firme, es decir, si se trata, por ejemplo, de una prisión preventiva, esta resolución de haberse apelado en sede penal y haberse obtenido su confirmación por parte de la Sala Penal de Apelaciones. Es decir, la emite el juez de la investigación preparatoria, la parte procesada la impugna, la apela, sube a la Sala Penal de Apelaciones y esta la confirma. Entonces, el habeas corpus tiene, o puede ser dirigido contra ambas resoluciones o contra la resolución de vista que confirma la prisión preventiva. Pero, ¿qué pasa si la demanda interponemos directamente contra la resolución de primera instancia, el auto de prisión preventiva después de investigación preparatoria, y no la impugnamos en sede penal? Esta demanda será declarada improcedente eh, en virtud del principio de autocorrección, no darle la oportunidad al órgano jurisdiccional penal, si se equivocó,
de que pueda enmendar sus errores. ¿Y qué pasa con la sentencia condenatoria? Que habría que explicarlo un poquito más. Eh, a ver, si es, por ejemplo, primero, no, tampoco el habeas corpus se puede interponer contra la sentencia de primera instancia emitida por el juez penal, por el juzgado colegiado, ¿no? Sino contra, primero hay que apelarla en sede penal ordinaria, obtenerse confirmatoria por parte de la Sala Penal de Apelaciones. Entonces el habeas corpus puede ser dirigido contra ambas o contra la de segunda instancia que confirma la sentencia condenatoria. Pero hay algo más. Cuando el delito o la sumatoria de estos supere en su extremo mínimo, establecido en el Código Penal, en su extremo mínimo, supere los 6 años de pena privativa de libertad, el Código Procesal Penal exige o faculta, mejor dicho, la posibilidad de interponer el recurso de casación extraordinario. En esos casos, eh, digamos, habría que agotar el recurso de casación extraordinario, ¿no? Y luego de ello, obtener un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República, la Sala Penal, eh, desestimando el recurso de casación, ¿no? El recurso de casación. Muy bien. Entonces, el habeas corpus puede ser dirigido contra las tres resoluciones. La primera instancia, contra la que confirma y contra la que desestima el recurso de agravio, perdón, el recurso de casación, disculpe, ¿no? Y en esos casos también, si no se agota hasta la tercera instancia, solamente en esos extremos, y perdón, en ese caso, cuando el extremo mínimo de la pena supere los 6 años de pena de libertad, son delitos, por ejemplo, hurto, robo, violación. Si no se interpone casación y solamente se cuestiona las dos sentencias, la de primera y de segunda instancia, la demanda será declarada improcedente, ¿no? Falta de agotamiento de los recursos, como en el caso anterior de la prisión preventiva, ¿no? Falta de agotamiento de los recursos. Muy bien. Eh, pero dijimos que el habeas corpus no solamente se interpone contra una afectación, vulneración o violación, para mí los términos son iguales, del uno o varios derechos que son materia del habeas corpus, sino también cuando reproduzca la amenaza de vulneración de estos derechos. Y la amenaza, eh, ¿qué requisitos debe contener? Ser cierta e inminente. Inminente es cuando va a suceder dentro de pronto la violación o ésta se encuentra en proceso de ejecución. Y cierta es cuando se tenga un conocimiento seguro y claro de la amenaza. Luego, podremos decir que eh, cuando hablamos de habeas corpus contra resoluciones judiciales, porque hay otro tipo de habeas corpus, por ejemplo, para denunciar la vulneración del derecho a la libertad de tránsito, ¿no? Pero vamos a hablar en esta primera parte sobre el habeas corpus contra resoluciones judiciales, ¿no? En este caso, cuando se vulneren un extremo derechos fundamentales de naturaleza procesal o derechos fundamentales procesales, la mayoría de los cuales se encuentran previstos en el artículo 139 de la Constitución. ¿Y qué derechos se pueden vulnerar? El derecho a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia, que exista un proceso con todas las garantías del caso y que se obtenga un pronunciamiento. Ese es el derecho de acceder al órgano jurisdiccional. Luego también la vulneración del derecho al debido proceso, que comprende otros derechos, como de los que están, los que siguen, ¿no? Derecho al juez natural predeterminado por ley, derecho de defensa, a la pluralidad de instancias, a plazo razonable, a la debida motivación de resoluciones judiciales, entre otros. Por eso se dice que el derecho al debido proceso es un proceso continente y los demás son los que están contenidos. El derecho al juez natural o determinado por ley es aquel que, a ver, digamos que a quien sentencia o juzgue sea, no tenga una actuación parcializada, ya sea con el actor civil o con el Ministerio Público, ¿no? Porque de esa forma, evidentemente, su decisión o su sentencia va a ser pues condenatoria, abusivamente condenatoria. De defensa. El derecho de defensa se ejerce por sí mismo o a través de un abogado. Y este abogado
puede ser de libre elección, es decir, un abogado pagado, quien le pagó sus honorarios, o un abogado de oficio perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y además, ¿qué pasa si una persona, un compatriota nuestro, no entiende o no comprende el idioma castellano o español, que en, digamos, es el por el cual se tramitan los procesos en general, sobre todo bueno, y los penales también, y por lo tanto, al no entender, digamos, trámite en castellano, trámite penal, no puede entender la imputación en su contra, ni los cargos, no puede ofrecer pruebas, contravenirlas, impugnar, deducir excepciones, etcétera, ¿no? O impugnar la sentencia condenatoria, ¿no? Y entonces necesita de un traductor o intérprete, ¿no? Lo mismo sucedería con un extranjero, ciudadano extranjero, los denominados burrier. Luego, el derecho a la pluralidad de instancia, es decir, que este sí es un derecho de configuración legal, en virtud del cual, eh, por ejemplo, en virtud del cual una persona tiene derecho a recurrir o impugnar una sentencia, por ejemplo, sentencia penal condenatoria, y, digamos, si lo hace conforme a los requisitos del Código Procesal Penal, ¿no? Dentro del plazo, que sustente el agravio, los agravios que le causa la sentencia impugnada, ante el juzgador que lo condenó, etcétera. No accede a todo ello si se le niega por error o arbitrariedad del órgano jurisdiccional y solamente quedaría cumplir la sentencia condenatoria. En esos casos puede, digamos, interponer una demanda de habeas corpus, porque aquí no se exige firmeza de la sentencia, porque precisamente no se le permite impugnar. Y aquí, digamos, si la demanda es declarada fundada, se le restituirá el derecho a la doble instancia, a impugnar, no para, digamos, revocarse la sentencia condenatoria, porque esa es la labor del Poder Judicial, de los juzgados penales. Podremos incluir también en esta lista el derecho a la prueba, que, digamos, a ver, no se trata pues de eh, instaurar una demanda de habeas corpus para que se revalore un medio probatorio, ¿no? Se reexamine, ¿no? Que sirvieron para la condena, sino, digamos, si es que, por ejemplo, se condenó a alguien con prueba prohibida o prueba ilícita que importa la vulneración de derechos fundamentales, o cuando se le impide a la parte eh, imputada, condenada, ofrecer medios probatorios, o si se ofreció no sean admitidos, y si se admitieron no sean producidos, y si se produjeron no fueron actuados ni valorados. Entonces, este es un tema bastante, a veces hay que saber distinguir, es un tema límite, ¿no? El derecho al plazo razonable, es decir, que los procesos no duren eternamente más allá de lo estrictamente razonable, más allá de los plazos que establece el nuevo Código Procesal Penal, y a la debida motivación, por ejemplo, motivación de resoluciones de prisión preventiva o de sentencia condenatoria, es decir, que los considerandos o fundamentos sean lógicos, sean coherentes, sean claros, que tengan, que el juez pueda haber valorado los hechos y las pruebas de forma coherente, de forma clara, no confusa, no aparente, y como resultado de ello se obtenga un fallo o una condena. Habría que precisar que, por ejemplo, se puede interponer habeas corpus contra procesos en trámite o o con sentencia condenatoria firme. El trámite, por ejemplo, cuando el proceso penal está en trámite, se exige la existencia de una medida restrictiva de la libertad. Por ejemplo, comparecencia con restricciones, prisión preventiva o detención judicial. ¿Qué pasa si la persona procesada, no condenada, procesada, repito, tiene una medida de comparecencia simple, porque es un delito de bagatela, por ejemplo? En estos casos no puede interponer la demanda de habeas corpus, ¿no? Porque no hay una restricción directa a su derecho a la libertad. Ni siquiera se puede invocar la amenaza. Bueno, y en el caso de condena, ya hemos dicho, tiene que tener la calidad de firme. Ah, y estos derechos fundamentales procesales
evidentemente tienen que guardar relación o conexidad con el derecho a la libertad personal, que son que es materia de tutela por el habeas corpus. Y tiene que ver necesariamente una conexidad. Muy bien. Después vamos a absorber las preguntas, hemos dicho, cuando terminemos la primera parte, ¿ya? Bueno, sí, la jurisprudencia la vamos a hacer en la segunda parte, ¿no? Lo que hemos traído, evidentemente, ¿no? Pero sí, 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 en la segunda parte vamos a dejar una jurisprudencia. eh, en- tien- sí, hay algunos que están, que está en trámite, ¿no? Hay algo que pueda ser ilusativo. Bueno, pero también se puede interponer habeas corpus respecto al tema sustantivo, ¿no? Básicamente, rotatividad benigna en materia penal y principio de legalidad penal. A ver, yo pongo un ejemplo, ¿no? O a ley aplicable al momento de la comisión, no aplicable al momento de la comisión de delito, que guarda relación. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué significa esto? A ver. Ah, sup- gracias, Estefano. Su ponencia es brillante, dice, nos gustaría conocer casos que usted ha visto en la práctica. Sí, 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 vamos a, a señalar en la segunda parte, no se preocupe, Estefano. Por eso esta la primera parte es teórica, para que se pueda entender, ya, para que se pueda comprender. Primero hay que saber la tramitación, ¿no? Y los conceptos, los derechos en materia de tutela, y después vamos a conocer la jurisprudencia. En temas sustantivos, por ejemplo, hemos dicho, por ejemplo, si, a ver, este ejemplo, y hemos dejado, vamos a dejar jurisprudencia acá. A ver, digamos, una persona es sorprendida en flagrante delito, ¿no? Y eh, entonces, eh, lo sorprende la policía, lo pone a disposición del Ministerio Público por delito de hurto. Didácticamente, no es que diga eso expresamente el Código Penal. Al momento de su intervención, detención, la pena estaba prevista en 5 años, pena privativa de libertad máxima. Luego, bueno, se le pone a disposición del Ministerio Público que inicia las investigaciones, formaliza denuncia y pone el caso a disposición de la Judicatura Penal Ordinaria, bueno, fue investigación preparatoria y todo el trámite del procesal que ustedes ya conocen. Pero llegado el momento en que, bueno, en ese interín, el código se modifica y se le impone, y se aumenta el delito de hurto por el cual ha sido intervenido a 10 años de pena privativa de libertad, 10 años más. Muy bien. Entonces llega el momento en que el fiscal formule requerimiento acusatorio y el fiscal ya no solicita los 5 años, no los 10 años. Y el órgano jurisdiccional, al momento de condenar, lo condena por 10 años, no por 5 años, por 10 años, en atención del principio de acusatorio. Entonces, aquí, evidentemente, debió a la persona, eh, digamos, condenársele la pena máxima que estaba vigente al momento de su intervención, detención, ¿no? Y puesta ahí por el Ministerio Público, 5 años de pena privativa de libertad. Pues hay otros casos donde también solamente se puede analizar las penas, la proporcionalidad de las penas. Imagínense, se le aplica una pena que no es aplicable al delito, puede haber un error judicial, o no se sustenta, no se motiva la pena, o la motivación de la pena, nada más de la pena, es, digamos, bastante endeble, por así decirlo. Esos son los casos que les voy a dejar jurisprudencia de expedientes terminados. ¿Ah? Esto ya hemos hablado también. Muy bien, la competencia, ya un poquito la hablamos. eh, el juez competente es el juez constitucional del lugar donde se produjo la amenaza o violación del derecho fundamental, o también del lugar donde se encuentre físicamente el agraviado si se trata de detenciones arbitrarias o de desapariciones forzadas, práctica que felizmente se ha erradicado en nuestro país. Muy bien. Pero algo está sucediendo desde antes de la nación del nuevo Código Procesal Constitucional, desde julio de 2021.
Resulta pues que eh, con el nuevo código hubo varios cambios, creo que ya lo hablamos en la clase pasada, y pues, entonces como para reforzar también, y bueno, pues digamos que antes el habeas corpus lo conocía el juez penal, juez de investigación preparatoria o juez penal de Lima, ¿no? Porque recordemos, no estaba vigente el nuevo Código Procesal Penal en todos los distritos judiciales del Perú. Lima fue la última donde se implementó, ¿no? Muy bien. Pero, digamos ahora, a colación a ello, bueno, ya, bueno, vamos a ver cómo se ha resuelto una situación, ¿no? Muy bien. Actualmente existen muy pocos juzgados y salas constitucionales. En Lima están varios, por ahí creo que en Chimbote, en Arequipa, si no mal recuerdo, hay dos juzgados constitucionales, no hay sala constitucional, y por ahí otro distrito, ¿no? En la gran mayoría no hay juzgados ni salas constitucionales. Es un grave problema, ¿no? Porque implica la no especialización. ah, un juez penal tiene que ver sus casos penales y a la vez el habeas corpus. Y a ello vamos. En una disposición transitoria del nuevo Código Procesal Penal, perdón, procesal constitucional, nos dice que mientras que no se implementen juzgados y salas constitucionales, conocerá en primera instancia el juez de investigación preparatoria o otro o juez unipersonal penal, y en segunda instancia la sala penal de apelación. Menudo tema, ¿no? Nueva tarea para la Junta Nacional de Justicia. ¿Quiénes pueden interponer la demanda de habeas corpus? El propio perjudicado. El propio perjudicado si está en posibilidad material de hacerlo. Pero hay casos en que no puede hacerlo, ya que, por ejemplo, se encuentra detenido en una cárcel o comisaría. Y obviamente le resulta materialmente imposible salir e interponer la demanda, ¿no? Entonces, eh, puede hacerlo cualquier persona en su favor, ¿no? En su favor. Sí, por cualquier persona, ¿no? Ya sea su abogado, su esposa, su esposo, padre, hijos, amigos, compañeros de CEFOCAT, etcétera, ¿no? Sin necesidad de que ostente el poder de representación, ¿no? Imagínense una persona encarcelada, le resultaría imposible acudir al órgano jurisdiccional y entregar poder, ¿no? Si no puede interponer la demanda, menos a un poder, ya sea por escrito, por escritura pública o por acta, ¿no? También puede interponer la demanda la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo, como hemos visto en la clase pasada, no solamente puede actuar como amicus curiae, sino como parte demandante. ¿Cuáles son las características procesales del habeas corpus? La informalidad, no se requiere de ningún requisito para presentar la demanda, sin más obligación que detallar una sucinta relación de los hechos, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en las demandas verbales de habeas corpus, ¿no? Solamente la persona que acude al juzgado constitucional puede interponer la demanda sin necesidad de que, digamos, lo presente por escrito y con las formalidades propias de una demanda, ¿no? No es solamente verbal oral. No simultaneidad, no existe otro proceso para salvaguardar los derechos fundamentales que protege. No existen vías paralelas, ¿no? Claro, o agotando las vías, digamos, judiciales, como la impugnación, pero salvo ello no hay otra vía, ¿ah? Luego, la actividad vicaria, la demanda puede ser presentada por el agraviado o por cualquier otro por favor, sin contar con su representación procesal, sin contar, no sin contra, disculpen, error, y unilateralidad, no es necesario escuchar a la otra parte para resolver la situación del agraviado. Si una persona detenida en comisaría, eh, digamos, una persona detenida en comisaría, eh, acude el juez constitucional para saber por qué fue detenida, si fue detenida de forma arbitraria o si venció el plazo de 48 horas, se entrevista con el detenido, revisa los documentos de la detención, por ejemplo, las actas de intervención, etcétera, y no es necesario, y si no se encuentra la persona que lo detuvo, el comisario responsable de esa comisaría, si ellos no se encuentran, él no se encuentra, no es necesario, digamos, resolver la causa de inmediato. O sea, el juez puede ordenar la inmediata libertad de una persona con esos actuados simplemente. La demanda. ¿Cómo se presenta la demanda?
por escrito, y cuando artículo 2 cuando hablamos de, digamos, por escrito, puede ser por computadora, con toda la estructura de demanda típica, eh, por máquina de escribir, que cada día se convierte en una pieza de museo, manuscrito, sobre todo las personas que están internadas en establecimientos penitenciarios, ¿no? Agarran un papel, lapicero y redactan su demanda. Y hay casos, si una persona es detenida y, digamos, acude a algún familiar a interponer la demanda ante el juzgado constitucional, hemos dicho, el detenido no puede dar ni poder ni acudir al juzgado constitucional. Entonces, esta, digamos, esa persona que interpone la demanda, o puede ser su un familiar muy directo, amistad, la única obligación que tiene es proporcionar una sucinta relación de los hechos, ¿no? O sea, interpone la demanda verbalmente y esta demanda verbal donde vaya a denunciar la vulneración de su derecho va a constar en un acta que firmará el juez secretario de la parte demandada. Por correo y por medios electrónicos, ¿no? Tan de moda, ¿no? WhatsApp, Twitter, no sé, Facebook, etcétera. Si son idóneos, ¿por qué no? Solamente estas características se dan en el habeas corpus, ¿ah? No en el amparo, habeas data cumplimiento. Cuando ustedes vean, van a percatarse de la diferencia. ¿En qué horario se puede interponer la demanda? De lunes a domingo, las 24 horas, los 365 días del año, que incluyen sábados, domingos y feriados, ¿no? Imagínense una persona detenida arbitrariamente el 24 de diciembre a las 11 puede ser interpuesta la demanda. Habrá un juzgado penal de turno y el juez tendrá que constituirse en lugar de la detención y ordenar su inmediata libertad. ¿Puede ser interpuesta el 31 de diciembre o el 28 de julio? Sí, ¿por qué no? La Defensoría Pública, ¿en qué casos? Cuando la persona del demandante no tiene recursos económicos para solventar los honorarios de un abogado defensor de libre elección o cuando se encuentre en situación de vulnerabilidad. Espero que les gusten mis gráficas, ¿ah? Un poco ilustrativas. Y hemos hablado de la prohibición de rechazo liminar, o sea, los jueces están prohibidos de rechazar las demandas, o sea, tienen que admitirla salvo que sea la pretensión jurídica o físicamente imposible. ¿Es necesaria la firma del abogado a la demanda? Por supuesto que no. ¿Qué hecho protege? Bueno, todos los que están en el artículo 33, los cuales vamos a referirnos a algunos cuantos nomás por la cuestión de tiempo, pueden ustedes leer todo el articulado. Por ejemplo, el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser sometido a tortura, tratos humanos humillantes, ni violentado por tener declaraciones, el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni forzado u obligado a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge conviviente o su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segunda afinidad. ¿Cómo se le obliga a alguien? Mediante tortura física o psicológica, por ejemplo, ¿no? La tortura, digamos, la aplicación de tortura para obtener declaración o inculpar a alguien, está proscrita porque no solamente es por la prohibida, sino también porque importa la vulneración de derechos fundamentales. El derecho a no ser exiliado sino por sentencia firme, bueno, o no ser expulsado de su lugar de residencia o expulsado del país, ya sea por represalias políticas o de otro tipo. Miren, estos derechos son los conexos, son derechos a libertad individual, que no significa libertad personal, o sea, son conexos o relacionados a la libertad personal, no son conforme a la libertad individual, ¿no? El derecho al extranjero a quien se le concedió asilo político de no ser expulsado del país, cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado. Por ejemplo, un hermano venezolano que pueda ser perseguido por el régimen dictatorial de Maduro, porque es opositor, imagínense, regresarlo a Venezuela, ya, y no se imagina lo que les puede pasar, ¿no? Ya no quiero indagar más en él. Eh, Pese a que sea indocumentado o ilegal, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el derecho a los nacionales extranjeros de ingresar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato
judicial o aplicación de ley de extranjería. Es decir, si los peruanos podemos ingresar y salir del territorio nacional o ir y regresar de nuestras provincias al interior, el extranjero, a través de nuestro remozado y hermoso aeropuerto, nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ingresar conocer la mayoría de nuestro país y a gozar de nuestra gastronomía de alto nivel, como me dijo una colega chilena, ¿no? De otro nivel tenemos nuestras, imagínense, maravillas naturales o arqueológicas de nuestros antepasados, ¿no? Bueno, y salvo pues que exista un mandato judicial que impida o expulse o la ley de extranjería, ¿no? Ya sea por razones de sanidad o en realidad venir a hacer actividad no turística, sino laboral o política, ¿no? Después, al no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, no, motivado, llamamos a la motivación, o en caso de flagrante delito, no estar detenido por la policía más de 48 horas. No, la policía, o sea, si por delito común la policía detiene a una persona en flagrancia delictiva, la policía dentro de esas 48 horas tiene que realizar sus pesquisas o primeras investigaciones, ¿no? Esto va a colación con la modificación del artículo, del acápite F, artículo 24, del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Antes era 24 horas, ¿no? Después al derecho a decidir voluntariamente a prestar el servicio militar. El servicio militar es obligatorio, no es voluntario en nuestro país, no estamos en guerra ni amenaza de ello. Antes sí, el derecho a no ser detenido por deudas, salvo el caso de delito de omisión de asistencia familiar, no hay prisión por deudas, salvo esos delitos, por delitos, un delito de no pasar alimento a los hijos, por ejemplo. Cualquier persona que es privada de su DNI o pasaporte a obtenerlo, ¿no? Demandar al RENIEC. Usted dirá, ¿pero qué tiene que ver el DNI, ¿no? Con el derecho a libertad de tránsito personal, ¿no? Una persona exhibe su DNI para identificarse, para celebrar otros actos jurídicos, como dirían los civilistas, digamos, ejercer otros derechos fundamentales, como el sufragio, celebrar contratos, viajar, etcétera, ¿no? El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, explotación infantil o cualquier trata de cualquiera de sus modalidades. La trata es un delito terrible, trata con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, o tráfico ilegal de menores, ¿no? ¿Qué pasa si una persona está secuestrada? Por ejemplo, trata de tráfico de menores para explotación sexual, menores de edad, mujeres, ¿no? Si el juzgado constitucional detecta ello, puede ordenar la inmediata libertad, ¿no? Independientemente o paralelamente a la investigación y juzgamiento por estos delitos. Derecho a ser asistido por abogado defensor, ya lo hemos explicado, a retirar la vigilancia domiciliaria o suspender el seguimiento policial arbitrarios son justificados. Es decir, que alguien, por ejemplo, nos filma, nos fotografía, al entrar y salir de nuestro domicilio, inconsultamente, y que no se mantiene una investigación, eso inquieta, perturba, limita en menor grado, ¿no? O el derecho a no ser objeto de explotación extrajudicial o desaparición forzada, y guarda relación con el hecho de la verdad, ¿no? Si, y hemos hablado, esto lo vamos a hablar en la jurisprudencia, ¿no? O que la persona estando detenida como en virtud de una medida cautelar, prisión preventiva o sentencia condenatoria, a no ser en un establecimiento penitenciario, a no ser objeto de tratamiento carente de razonabilidad, proporcionalidad, respecto a la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o pena, ¿no? Y la protección contra la violencia doméstica. Bueno, entonces vamos a ver un poquito la causalidad y precedencia, ya hemos hablado algo, hemos hablado, vamos creo que a resolver un poquito, esto lo vamos, eh, contenido de la sentencia, dependiendo de la pretensión que se invoque, poner en libertad a la persona arbitrariamente privada de este derecho o que continúe la privación de libertad de acuerdo a las posiciones legales aplicables, pero si el juez considera que estas son inadecuadas, cambiará las condiciones de detención, ya sea de establecimiento de pabellón, o que la persona privada de su libertad sea puesta a disposición de la fiscalía, no del juez. Acá hay un error del legislador continuo, para que a su vez el fiscal, en flagrante delito, solicite al juez de investigación preparatoria, mandato de prisión preventiva u otro, ¿no? O que si cese el agravio, disponerse que la medida necesaria para evitar que el acto vuelva a repetirse. Muy bien, vamos antes de hablar de la tipología sobre algunas preguntas. Dice, si nos dice Rosa Fernández, si, doctor, si en caso que un fiscal acuse y luego extrañamente sobresea, también se puede presentar habeas corpus, no. Esta pregunta
me lleva a hacer una precisión. Gracias, Rosa. Solamente el habeas corpus puede interponer a aquella persona que tenga o se sienta amenazada en su derecho o vulnerada su derecho a la libertad personal, derecho con eso. Es decir, el procesado o el condenado. Jamás puede interponer la habeas corpus el actor civil, tercero civilmente responsable, ni Ministerio Público, porque evidentemente ellos no están siendo afectados en su derecho a la libertad personal. Creo que con esto se responde a la pregunta de Rosa, ¿no? Que nos indica que si el fiscal acusa o sobresee, no. Eh, el sobrecimiento evidentemente va a favorecer al imputado, ¿no? Entonces, evidentemente el imputado no va a interponer habeas corpus. Entonces, para nada estaría facultado el actor civil o Ministerio Público para, pues, actor civil en este caso, para cuestionar el sobrecimiento de una causa, ¿no? Bueno, ni fiscal tampoco, sí. No sé si con esto queda respondida la pregunta de Rosa. Solamente repito, puede interponer el habeas corpus el imputado o condenado, ¿ah? Ellos son los únicos que se sienten amenazados o vulnerados su derecho a libertad personal. Algunas otras preguntas, en unos 5 minutitos respondemos para continuar la segunda parte con el tipo de habeas corpus. Preguntas que formulen en el chat. Y también la pueden ir dejando, en el chat, ¿no? Porque vamos a absolverlo, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenemos hoy? 58, ¿no? Bueno, 57, ¿no? Aparte de este humilde servidor. ¿Me preguntas, colegas? ¿Están conformes con la clase? ¿Todo clarísimo? ¿Todo ha quedado claro en la explicación? En la tramitación, los conceptos, los derechos en materia de protección, etcétera. ¿Todo está claro? ¿Se entendió? A ver, Estefano. Ah, creo que hay dos preguntas acá, ¿no? Vamos a ver. En un caso en que por favor, las preguntas breves, colegas, ya, porque por cuestiones de tiempo, lo más concreto, pues si los abogados tenemos acostumbrados a ser concretos, como yo les digo a mis alumnos de pre y posgrado, ¿ah? Dice, en caso de que se emita una sentencia de segunda instancia en materia penal y donde confirme la sentencia condenatoria y al reunir a cárcel nunca le notificaron esa resolución y su abogado de oficio tampoco le avisa para el tiempo para prestar causación a un abogado, sí, podría ser interponerse una habeas corpus. O sea, si un abogado de oficio actuó negligentemente, no le comunicó al inculpado que podía prestar casación y se le venció el plazo para interponer casación, en esos casos sí se podría vulnerar el derecho a la doble instancia de defensa, donde precisamente el inculpado está no solamente confiado en su abogado de oficio, sino que también estuvo imposibilitado de interponer casación. Sí se podría interponer el corpus y en ese caso podría ser declarada fundada la demanda incluso, ¿no? Se puede interponer habeas corpus frente a una sentencia de vista sin necesidad de poner casación. Ya hemos dicho, la casación, si el extremo mínimo en un delito como hurto agravado, la pena mínima supera los 6 años de pena de privativa de libertad, se puede interponer recurso de casación excepcional y si no se interpuso, no, se dejó consentir y no hay firmeza, no se cumple el requisito de firmeza, la demanda será declarada improcedente. No sé si queda más claro con esto, Estefano. Un habeas corpus reparador. Bueno, no interesa la tipología, en realidad, nosotros vemos por un tema didáctico, ¿ah? Buenas noches. ¿Qué sucede si el juez se niega a dar cumplimiento al HC? Bueno, habrá que. Difícil, ¿ah? Difícil que el juez cumpla. En el 99.9% lo va a tener que hacer. Si no se somete a responsabilidades distintas, ¿no? Sí, sí, es difícil como juez no incumpla. Lo pueden denunciar penalmente, ante control interno, en fin, no le conviene para su ratificación. Se puede explotar un habeas corpus de una sentencia consentida, claro. O sea, pero agotada la firmeza, repito, firmeza. No sé si esto ha quedado claro. Firmeza, tiene que haber firmeza. Primero, impugnarla en sede penal y obtener su confirmación. Se requiere firmeza. Consentida, bueno, yo prefiero utilizar el término firme que consentida, ¿no? Firme. No sé qué. Creo que hay una manito alzada por ahí. ¿Quién alzó su manito? Creo que la alzaron y la escondieron de vuelta.
quiere puede hacer su pregunta en el chat, ¿no? Bueno, si no, la dejamos para la segunda parte. A ver, ya, la última pregunta, porque nos vamos a la segunda parte y de ahí 5 minutos más o 10 minutos, ¿ya? Se puede plantear dos veces un habeas corpus pese a que un juez que me rechazó el habeas corpus toda vez que la mala defensa anterior que no hizo casación ante la sentencia de vista. Ya. A ver, buena pregunta. El habeas corpus, si yo solamente, o sea, cuando hay cosas juzgadas, sí, es decir, si yo interpuse un habeas corpus anterior y esa me la declaran infundada, esa demanda, ya no vuelvo a poder interponer una nueva demanda de habeas corpus porque precisamente ya hay cosas juzgadas sobre el fondo. Pero si me declararon improcedente una anterior demanda de habeas corpus, sí puedo volver a interponer de nuevo. Ya, frente a una casación porque confirma la sentencia condenatoria y se alega falta de motivación, que interponen habeas corpus un amparo. No entiendo la pregunta, Estefano. No, no tiene mucho sentido. Ya, a ver si la formula para la segunda parte, ¿ya? Ah, la firma de abogado no es necesaria. Buena pregunta. Ya lo dijimos, ¿ah? Pero vamos a aclarar, no necesita firma de abogado. Es conveniente, pero no es necesaria. En el habeas corpus no necesita abogado, firma de abogado. Y aquí dice acá, ¿el juez constitucional puede resolver improcedente un habeas corpus interpuesto? Sí, claro. Por supuesto, ya hemos dicho. ¿En qué caso? Cuando el tema carezca de relevancia constitucional o, por ejemplo, se invoque revaloración de las pruebas que sirvieron para la condena, o se invoque la aplicación de acuerdos plenarios, o, por ejemplo, eh, se alega inocencia e irresponsabilidad, porque eso le corresponde determinar al juez penal, ¿no? En el habeas corpus no hay plazos, ¿ah? La demanda se puede interponer ya 50 años, a diferencia del amparo. Entonces, la cosa es porque el tema sea, carezca de relevancia constitucional y sea un tema legal, ¿no? O sea, se equivocaron de vía por interponer una demanda, o la pretensión sea jurídica o físicamente imposible, un absurdo, un despropósito, ¿no? Sí se puede interponer, digamos, sí se puede declarar imposible la demanda, ¿no? O sea, cuando, repito, no se vulneren derechos fundamentales sustantivos ni procesales, ¿no? Ya, muy bien. La sentencia de habeas corpus se apela en la misma audiencia, lo que resolvió el juez, porque nunca me notificaron la resolución para ver. Bueno, sí se puede apelar en la misma audiencia. Bueno, no se entiende muy bien la pregunta, pero bueno. Pero la sentencia es pedida por la Corte Suprema Casación infundada y improcedente. El imputado alega que dicha sentencia no estaba debidamente motivada. Se puede interponer habeas corpus y amparos. Bueno, no estamos en clase de amparo, así que no voy a hacer preguntas de amparo. No voy a resolver preguntas de amparo. ¿Ah? Esas las voy a dejar para el colega para no interferir, ¿no? Pero sí de habeas corpus. Habeas corpus sí se puede interponer, ¿no? Por falta de motivación. Muy bien. Entonces seguimos, colegas. Gracias por sus preguntas muy interesantes. Bueno, estos son los tipos de habeas corpus: reparador, restringido, correctivo, preventivo, traslativo, instructivo, innovativo, conexo, excepcional. Son los más conocidos, hay muchas más. Vamos a hablar sobre cada uno. El primero, habeas corpus, reparador. Es la clásica modalidad inicial y sirve para obtener la disposición de la persona indebidamente detenida. Es decir, cuando se vulnere su derecho a la libertad personal, ¿no? Por ejemplo, si se priva arbitrariamente o de forma ilegal la libertad física, ya sea por orden policial, eh, mandato judicial inmotivado, negligencia penitenciaria, es decir, que un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena, o ante una medida coercitiva del Ministerio Público, conducción compulsiva, artículo 66 del nuevo Código Procesal Penal. Muy bien, doctor. Muy bien, ¿qué ejemplo hemos traído? Uno que sigue vigente, no vayan a pensar que es a la antigüedad del expediente. Y este es uno de lo que decía, creo que Estefano, un ejemplo de un proceso en trámite. ¿Qué se cuestiona? Un mandato de prisión preventiva. Como ustedes pueden ver, se cuestiona directamente la resolución 18 de fecha 2 de diciembre de 2013, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, Madre de Dios, ¿no? Que declaró fundado el requerimiento eh, fiscal de prisión preventiva contra una persona. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, acá no hay un proceso en trámite. Perdón, no hay un proceso concluido, disculpe, sino en trámite. Acá se cuestiona solamente la resolución respecto al peligro procesal. Ojo,
Es que en la demanda solamente se cuestionó uno de los requisitos de la prisión preventiva, peligro procesal, que comprende a su vez peligro de fuga y peligro de obstaculización procesal. A ver, recordemos, artículos 268, 269, nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los tres requisitos más importantes, ¿no? Para el dictado de la prisión preventiva? La existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculen al presunto autor con el delito, ¿no? Eh, Prognosis de la pena, es decir, que la pena que se le ponga por el delito, materia de investigación o por la sumatoria de estos, superen los 5 años, ¿no? 5 años de pena privativa de libertad. Y tercero, el peligro procesal que comprende peligro de fuga y peligro de obstaculización procesal. Muy bien, ¿qué se entiende por peligro de fuga? Que la persona no tenga arraigos en el país, no tenga arraigo domiciliario, familiar ni laboral. ¿Qué se entiende por arraigo domiciliario? Es decir, que la persona no tenga domicilio conocido como inquilino o propietario, ni siquiera como huésped, ¿no? Un hotel. Arraigo familiar, que la persona no tenga familiares de los cuales dependan de él. Y arraigo, es decir, familiares directos, padres, hijos, esposa, etcétera. Entonces vas fácilmente huir. Y el otro peligro laboral, que no tenga trabajo como dependiente o independiente. Y el peligro de obstaculización procesal significa que la persona estando en libertad del inculpado podrá desaparecer pruebas, alterar pruebas, atentar contra la vida, integridad de coinculpados, testigos y peritos, ¿no? O familiares. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que estos requisitos no solamente tienen que estar debidamente motivados en las resoluciones de prisión preventiva, sino que deben ser copulativos o concurrentes, es decir, deben concurrir los tres. Si falta uno de ellos, se cae la prisión preventiva, o sea, no puede dictarse prisión preventiva. Es decir, por ejemplo, se tiene peligro de fuga, no, perdón, graves y fundados elementos de convicción y la prognosis de pena, pero no está bien sustentada o no concurre el peligro procesal, entonces el juez no puede dictar prisión preventiva. ¿Quién, quién lo requiere? Como ustedes saben, los penalistas, el representante del Ministerio Público. Muy bien. Este, bueno, hay bastantes preguntas. Después les responder. Eh, entonces el juez analiza, ojo, también analiza las pruebas que le presenta el Ministerio Público. Y estas pruebas, digamos, va a ver si sustentan o no los tres requisitos. Pero, digamos, lo que se analiza en materia constitucional no son los requisitos, sino la motivación que le da el juez. Y también le correrá traslado a la parte contraria, el abogado de la defensa, quien podrá contravenir, contradecir los requisitos y el mandato de prisión preventiva. No, en todo caso, el abogado tendría que presentar pruebas que la persona tiene arraigos, por ejemplo, ¿no? O que no cometió el delito, ¿no? Es decir, que los graves y fundados elementos de comisión hasta ahí recabados, perdón, no acreditarían la comisión del delito o no vincularían al inculpado con el delito. Entonces, en este caso se analiza solamente el peligro procesal, aquí ya lo hemos explicado, y en este caso se motivó, hay casos en que los jueces motivan mal o confunden las cosas, confunden los requisitos, ¿no? Peligro procesal lo confunden con graves y fundados elementos de posición, de convicción. También hay otro elemento que se tiene que analizar, que es si la perturbación en otro proceso o la falta de colaboración que indican los penalistas. Entonces acá dice, por ejemplo, acá teniendo el grado de participación del imputado de estrecha vinculación con los hechos que son materia de investigación o de averiguación judicial, documentos presentados no enervan la posibilidad de que perturbe la actividad probatoria por cuanto se va a requerir necesariamente información para el presente caso y esa información que en primer plano se va a tener que obtener de la manifestación de quien ha sido la persona que se encuentra comprometida en el presente proceso penal, ¿no? Muy bien. Y en cuanto a la estructuración del proceso, se ha determinado tomando en cuenta el grado de participación de favorecido, la vinculación del procesado con el delito, se ha hecho sin que se señalen cuáles serían los indicios razonables por los cuales los magistrados demandados consideran que el favorecido perturbaría la actividad propia. Es decir, el juez tiene que decir, como en este caso, cuáles serían los indicios razonables, o sea, qué hechos y qué hechos probados indicarían que este señor va a perturbar la actividad probatoria, es decir, uno de los elementos del peligro procesal. Entonces, si no se motiva bien, funda la demanda y nula la resolución de segunda instancia. Luego tenemos el habeas corpus restringido,
que en este caso se limita en menor grado eh, el derecho a la libertad personal, ¿no? Acá ya no hay privación ni arresto arbitrario, sino que eh, la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos o perturbaciones o incomodidades, ¿no? Por ejemplo, prohibirse el acceso a circulación a determinados lugares, los seguimientos perturbatorios o carentes de fundamento legal y o provenientes de órdenes dictados por autoridades incompetentes, las reiteradas e injustificadas citaciones policiales, las continuas retenciones por control migratorio o vigilancia domiciliaria arbitraria y justificada. El clásico caso de las rejas. No sé si ustedes han escuchado hablar. Bueno, en Lima y en muchas ciudades del Perú cada día son, supongo que colocadas más rejas, ¿no? En esas calles donde no son principales. Imagínense, en la avenida Grau o la avenida Bacay de Lima sería imposible poner rejas patientes para restringir el tránsito de personas y de vehículos. Imagínense gran caos, ¿no? Son en aquellas urbanizaciones, distritos donde, digamos, por la alta delictuosidad, los vecinos, la Junta Directiva de Vecinos, decide colocar rejas, ¿no? Rejas en pistas o en veredas, ¿no? A ver, en este caso se denuncia que en estas cuadras de la urbanización Matelini en el distrito de Chorrillos, Lima, se han colocado rejas que impiden el ingreso de vehículos y de personas. Y hay varias sentencias, este, así en el Tribunal Constitucional, fundadas incluso, ¿no? Muy bien. Y aquí, eh, o sea, digamos, lo dijimos en clases pasadas, se puede limitar o restringir un derecho para favorecer otros, por ejemplo, y eso es el tema de la ponderación de derechos. Por ejemplo, acá se puede limitar, restringir, no desaparecer, ¿ah? El derecho a la libertad de tránsito para favorecer otro derecho de igual importancia, igual nivel como el derecho a la libertad, perdón, a la seguridad pública. Pero ¿qué tiene que hacer una junta de vecinos, de propietarios, para colocar rejas batientes donde haya vigilante y horarios, ¿no? Eh, donde se exhiba el DNI para ingresar y salir, ¿no? Tanto los propietarios y los visitantes, ¿no? Se exige una autorización de la municipalidad distrital, ¿no? Al que corresponde estas arterias, estas avenidas, estas calles, ¿no? En este caso, el Tribunal Constitucional solicitó información a la municipalidad distrital de Chorrillos respecto a si los vecinos de la urbanización Matelini contaban con autorización para colocación de rejas en esas calles. Y la municipalidad le informó al tribunal que no contaban con esa autorización. Ojo, ¿cómo se obtiene la autorización? Los vecinos acuden con una solicitud, con planos, indicando la necesidad y eh, evidentemente esto es evaluado por la oficina correspondiente y se le da autorización. Puede que no. En este caso no hubo autorización, entonces la colocación de rejas fueron profesas unilaterales y por lo tanto, fundada la demanda y se ordenó el retiro de las rejas, ya sea por la Junta Directiva actual o por los que se encuentran. Este es un caso del derecho a libertad de tránsito de una ciudadana saharaui española, ¿no? Esta señora, ese es otro caso, no voy a leer las sentencias, están en las diapositivas, los números, ustedes pueden eh, verificar. Este caso no se trata de, digamos, de un habeas corpus denunciando la vulneración al derecho de la libertad personal cuando una persona ha sido arrestada o detenida arbitrariamente. No, este es un caso de retención, ¿ah? ¿Qué es distinto de detención? Esta señora o sea, ingresa al aeropuerto internacional Jorge Chávez. La señora es saharaui y es española. Saharaui eh, es un país del Medio Oriente, una nación, y entonces ella ingresa por segunda vez al nuestro primer aeropuerto, ¿no? El 9 de septiembre de 2017, en un vuelo proveniente de Madrid, España. Entonces, Migraciones realiza
o atiende una alerta migratoria de impedimento de ingreso al país de persona no autorizada, ¿no? Porque esta persona había llegado en anterior oportunidad, en el mes de junio del mismo año, y usurpó el cargo de embajadora de la República Árabe Saharaui en el Perú y participó como diplomática, miren, usurpó el cargo, ¿ah? eh, dis- en la conmemoración del 206 aniversario de la firma del Acta de Independencia del Perú y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, ¿no? Celebrada el 5 de julio de 2017 en el Congreso de la República, ¿no? En la región Junín formó parte del desfile y ceremonia en honor por el 193 aniversario de la gloriosa batalla de Junín, del 6 de agosto de 2017 y otras actividades, ¿no? Con lo cual interfirió en la política interior y exterior del Perú, ¿no? Y incurrió en conductas que vulneraron el orden público y el orden interno de nuestro país, ¿no? Y contravino la ley de migración, la ley de extranjería, ¿no? Entonces, migraciones, ¿qué hace? No la deja salir del aeropuerto internacional Jorge Chávez, eh, obviamente la coloca en un ambiente, en una oficina, donde va a pernoctar, se le va a proporcionar agua y alimentación hasta que se emita resolución de migraciones, cuestionada en este caso por la vía corpus, que ordene su expulsión del país y el retorno al país de origen en la misma línea aérea en que vino a nuestro territorio. Interpone la vía corpus porque ya quiere ingresar al Perú, del aeropuerto. Pasan 2 días, el tribunal, llega el caso al tribunal, el tribunal advierte de que su expulsión ha sido válida, ¿no? Porque contravino leyes de extranjería y declaró infundada la demanda. Pero ya para este entonces, al momento de emitir la sentencia constitucional, la señora ya había sido expulsada. Después tenemos el habeas corpus correctivo, cuando se denuncia la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física, psicológica o el derecho a la salud de las personas que sean recluidas en establecimientos penales e incluso de personas que bajo una especial relación de sujeción se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento público y privado, ¿no? Entonces, digamos, estas personas sí deben estar. ¿En qué lugares? En cárceles, o hogares, estos de tipo malanguita, de menores, lugares de detención de menores infractores, asilos de ancianos, orfanatos, hospitales de diversa naturaleza, escuelas, internados, escuelas militares, por ejemplo, ¿no? O policiales, de formación policial, ¿no? Pero, digamos, puede denunciar que ahí reciben tratamientos eh, carentes de racionalidad, proporcionalidad, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Entonces, estos son los temas que comprenden. O sea, está bien que tienen que estar ahí, o también están contra su voluntad, o también se denuncia que no se atiende su salud. Recordemos, por ejemplo, el caso de las personas internadas en establecimientos penales, ya sea como procesados o condenados, tienen que, digamos, sufren, como todo ser humano en algún momento de nuestras vidas, alguna afección en nuestra salud. Entonces, como tan sujetos al INPE, no pueden ir libremente a cualquier hospital o clínica, tienen que ser atendidas, someterse a evaluaciones médicas, diagnósticos, tratamientos, etcétera. Y como los penales en nuestros países están en crisis, y eso se denunció o se estableció en sentencias que se declaró estado de cosas institucionales por el TC, en esos casos, a ver, estas personas tienen que ser atendidas en los nosocomios del Estado fuera de los penales. También se puede denunciar los traslados injustificados arbitrarios de penal a penal o de pabellón a pabellón, visitas o comunicaciones con el exterior, así que se les impide. Bueno, el Código de Ejecución Penal sí restringe en caso de cabecillas o de determinados tipos de delitos, ¿no? O visita íntima del cónyuge o conviviente, educación. Es más, debería implementarse, ¿no? Primaria, secundaria, universitaria, idiomas o técnicas, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, Netflix en cárceles de Estados Unidos, como los condenados incluso por cadena perpetua hacen colchas para menores de hogares de acogida, ¿no? Y eso contribuye a la paz, a la tranquilidad, a la rehabilitación, etcétera, ¿no? Libertad religiosa, seguir profesándola, y el derecho de defensa, incluso no solamente para los procesados, sino para los condenados, para solicitar beneficios, indultos, etcétera, ¿no?
Hay un ejemplo, una sentencia, y varias, hay un ejemplo nomás. Esta persona denuncia que es objeto de un tratamiento carente de personalidad profesional de la forma cumple su pena, ¿no? Y denuncia que el director del establecimiento penitenciario, de manera arbitraria, intempestiva y sin previo aviso, denuncia su traslado por, en represalia porque le formuló diversas denuncias. Se analizó la resolución directoral, autorizó su traslado y se advirtió que este interno, junto a otros internos llegados dentro del establecimiento penitenciario, tenían, se reunían de forma discreta y oculta para realizar un plan de fuga. Entonces, evidentemente, el plan de fuga pone, digamos, contraviene el Código de Ejecución Penal, no impide el cumplimiento de pena y además eh, puede implicar, pues, atentados contra otros internos, contra personal del INPE y afectación de las instalaciones de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Entonces el tribunal dijo que sí estaba bien dado el traslado de esta persona, o sea, el traslado de esta persona de este penal a otro estaba bien determinado porque de esa forma, digamos, se evitaba el plan, se evitaba la fuga interna, ¿no? Entonces tenemos el habeas corpus preventivo, hemos hablado, se denuncia la amenaza de vulneración de los derechos, ¿no? Amenaza inminente y cierta. Eh, esta sentencia, pónganle mucha atención, es el caso de Liovina Ponte y Choquehuanca, eh, donde se expresan los diversos tipos de habeas corpus. Muy bien, este es un proceso, no hay muchos tipos de habeas corpus donde se denuncie y se declaren fundadas demandas por amenazas de vulneración de derechos fundamentales tutelados por el habeas corpus. Este es un proceso de obligación de dar suma de dinero. Proceso civil donde también en los procesos civiles puede haber medidas restrictivas de libertad, ¿no? No solamente los penales, aunque son la gran mayoría. Muy bien. Aquí se denuncia, se cuestiona la orden de captura que pesa sobre el accionante, ordenada mediante resolución 26 del 13 de agosto de 2003. ¿Qué pasa? Que este es un proceso judicial donde la recurrente es designada custodia judicial de un televisor y de un ropero de madera. A ver, para los que no están muy familiarizados con proceso civil, ¿qué es custodio? Es aquella persona que designada por la parte demandante que de forma voluntaria custodia los bienes que embarga el demandante al demandado hasta la resolución final de este proceso, ¿no? Mediante sentencia, donde se ordenará pues incluso el remate de estos bienes o la adjudicación por parte del demandante. Resulta que en el interín del caso se eh, desafectó el ropero y se le notificó a la custodia para que lo ponga a disposición mediante esta resolución 24. Entonces le dijeron, apresónese al local de juzgado con el bien, bajo apercibimiento de ordenarse su captura. Imagínense, ella es voluntaria y le ordena su captura. Entonces, en esta fecha, la custodia se encontraba de viaje y su hermana presenta un escrito, indica ello y que no puede, digamos, llevar el ropero al local del juzgado porque no cuenta con medios económicos y que el personal del juzgado por ello debería constituirse en el domicilio. El juzgado no hace caso omiso de ello, declara, hace efectivo el procedimiento y ordena su captura. Se interpone resolución, perdón, había cuerpo contra resolución, se declara fundada la demanda y se declara nula, por tanto, esta resolución en trámite. Este es otro proceso en trámite también para, para Estefano, que nos hizo una precisión. El habeas corpus traslativo, ya estamos a punto de terminar para resolver las preguntas últimas, se denuncia mora o demora en el proceso judicial, ¿no? Por ejemplo, se mantenga indebidamente privada la libertad de una persona o se demore su determinación jurisdiccional para resolver su situación personal del detenido, ¿no? Hay varios supuestos, ¿no? Demora de la Policía Nacional en poner a disposición del detenido ante el fiscal, sería acá, ¿no?
para determinar la situación jurídica. Recuerden ustedes, tiene que ver con el habeas corpus reparador, 48 horas. Demora la investigación fiscal, ya no en la actual jurisprudencia del TC, salvo un caso sobre acusación que en materia de estimación en el habeas corpus. Demora el desarrollo del proceso penal, se vencieron los plazos. Demora la emisión de sentencia, se vencieron los plazos para emitir sentencia, el juzgado no emite. Demora en pronunciarse respecto a la medida coercitiva de caso de pedido de cese o impugnación. Demora en poner al sentenciado que cumplió la pena en libertad, en responsabilidad del INPE, ¿no? Muy bien. A ver, el tribunal, su vasta jurisprudencia, en este caso también se advierte de ello, digamos, ha establecido que para determinar la complejidad primero hay que determinar tres aspectos, disculpe. Complejidad del asunto, la actividad, la actitud o conducta procesal del actor penal, es decir, del inculpado, o la conducta de las autoridades judiciales. En el primer caso, primero hay que ver si el caso es complejo o no. Una cosa es delito de estafa, donde hay un agraviado inculpado y un solo objeto de estafa, donde la actividad probatoria no es compleja, y otra cosa es lavado de activos, delito en el cual hay pluralidad de actores, pluralidad de agraviados, eh, en las mismas transacciones financieras son complejas y incluso transacciones en entidades financieras, bancarias, empresas offshore, etc. Muy bien, entonces hay que distinguir si el caso donde se denuncia la demora es complejo, ¿no? O la actividad probatoria es compleja, ¿no? No he dicho más de 10 actores, más de 10 inculpados, o otro elemento que implique que la dilucidación del caso sea complicada o difícil. ¿Qué otro elemento analizar? La actividad o conducta procesal del interesado, el imputado, ¿no? Es decir, que si con su propia actitud, si su actitud ha sido diligente o por el contrario, provocó retrasos o demoras en el proceso, y si él mismo provoca la demora, esa dilación no se puede calificar de indebida, ¿no? Entonces, hay que distinguir el uso regular de los medios procesales que la ley prevé y la actitud obstruccionista o la falta de cooperación del inculpado. ¿Cómo puede ir obstruir? No presentándose a declarar o presentando documentos expresamente fraguados como certificados médicos, etcétera, ¿no? O interponer recursos manifiestamente destinados a su desestimación, ¿no? Al fracaso, ¿no? Entonces, eh, y después habría que analizar la conducta de las autoridades judiciales, si actuaron con celeridad o no, por ejemplo, digamos, al examinar sus actuaciones u omisiones, acumulaciones o desacumulaciones si fueron o no necesarias, reiterada y justificada realización de los juicios orales, actuación de pruebas inconducentes, por ejemplo, o acumular, o, bueno, acumular, desacumular expedientes, hemos dicho, o declarar sentencias fundadas, perdón, emitir sentencias, declarar nulas, emitir sentencias nulas y así sucesivamente. En este caso se advirtió que la actuación fue la negligencia del órgano jurisdiccional que acumuló y desacumuló procesos innecesariamente. Fundada la demanda, eh, y se ordenó que, digamos, que se emita sentencia. El habeas corpus instructivo eh, se utiliza cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida desaparecida. ¿Se acuerdan ustedes entre los derechos en materia de protección por el habeas corpus? Caso Genaro Villegas Namuche, caso muy sonado, joven universitario, desapareció en la época de la lucha contra el terrorismo, lo desaparecieron fuerzas del orden. Bueno, el terrorismo, yo siempre he dicho, se combate el flagelo del terrorismo como el flagelo de la delincuencia, pero sin guerra sucia, ¿no? Sin vulnerar derechos básicos fundamentales. En este caso, se denuncia, se interpone el habeas corpus para obtener el paradero de esta persona, luego, y si no, sus restos para darle sepultura, y que se investigue y sanciones a los responsables de su detención, desaparición. El proceso de habeas corpus, por su naturaleza, celeridad y falta de estación probatoria, digamos, no estación probatoria, sino falta de actuación de pruebas complejas, sino pruebas céleres, y además, digamos, no está premunido
de esa característica para investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad, ¿no? Por eso se dice, tiene que ver con hecho la verdad, ¿no? Es decir, para que se tenga la libertad, digo, el para de la persona y se castigue a los responsables. ¿Ya? ¿Y quién va a castigar a estos responsables? ¿O quién va a investigar y castigar? Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Y también hay otro, da la demanda y también otro caso de un argentino. Después tenemos el habeas corpus innovativo, digamos, pese a haber cesado o haberse consumado la vulneración del derecho, se interpone para que en el futuro no vuelvan a repetirse esas actuaciones, en especial en contra del agraviado o agraviados, ¿no? Este es un caso de eh, Chachapoyas. La Municipalidad Provincial de Chachapoyas eh, cierra un local comercial porque incumple normas administrativas, acude su personal y no se percatan que en el interior eh, se encuentra un menor con su madre, ¿no? Tampoco es detención arbitraria, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Entonces, ordena el juez, bueno, los vecinos interponen la demanda, el juez penal, el juzgado supernumerario del segundo juzgado de investigación preparatoria de Chachapoyas, acude al lugar de los hechos, eh, verifica la retención arbitraria, ordena de cerraje la salida de estas personas y declara fundada la demanda. Muy bien. ¿Quién es el demandado? La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, quien interpone recurso de apelación y la Sala Penal en segunda instancia revoca la pelada y declara improcedente la demanda porque dijo que ya se produjo la sustracción de la materia, o sea, ya cesaron las afectaciones. El tribunal el caso llega al Tribunal Constitucional vía recurso agravio constitucional. El tribunal, en virtud del artículo 1, segundo párrafo, declara fundada la demanda, pese a haber cesado la vulneración, porque estos derechos no vuelvan a repetirse. Las sentencias constitucionales son pedagógicas y además el propio demandado, la propia demandada no ordenó la salida, ¿no? Pero dejó dicho, establecido en un fallo, que la estimatoria ni piden en la Universidad Provincial de Chachapoyas adoptar las medidas administrativas locales su materia. El habeas corpus conexo, el tutti frutti, el cajón desastre, se denuncia la amenaza o violación de los derechos constitucionales con eso a la libertad personal y bienestar. Entonces, donde no caben los demás, caben acá. Hay un caso de pluralidad de instancias, otro proceso en trámite, según nos han pedido. Este es un proceso penal tramitado con el nuevo Código Procesal Penal, donde una persona es condenada por delito contra la fe pública, ¿no? Condenada. Entonces, en la audiencia de apelación de sentencia, su abogado interpone el recurso de apelación. Concedido el recurso de apelación, los actos se elevan a la Sala Penal de Apelaciones para que eh, sea revisada la sentencia, ¿no? En virtud de la petición impugnatoria. ¿Quién apela? El inculpado, ¿no? Pena privativa de libertad. Muy bien. ¿Qué dijo la sala? La sala, en la audiencia de apelación de sentencia, la Sala Penal de Apelaciones, verificó la presencia de las partes. No se encontraba el imputado que apeló, imputado condenado que apeló, sí su abogado defensor y su contraparte, el Ministerio Público, ¿no? Con quien iba a debatir la petición impugnatoria para la revisión de la sentencia condenatoria. ¿Qué dijo la sala? Declaró nulo la resolución, este, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria y ordenó que los actuados bajen a primera instancia para ejecución de la sentencia penal, porque decía que no se encontraban físicamente el imputado que apeló y no se estaba obedeciendo lo establecido en el inciso tercero del artículo 423 del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué dijo el tribunal? Que en esa audiencia de apelación de sentencia no era necesaria la presencia del imputado, ¿ah? Era suficiente la presencia de su abogado defensor para que, con su contraparte, el representante del Ministerio Público, debatan la petición impugnatoria en virtud de principios de mediación, contradicción, oralidad, versalidad, todo lo que inspira el nuevo Código Procesal Penal.
Entonces el tribunal declaró fundada la demanda y ordenó que se lleve a cabo en fecha próxima nueva audiencia de apelación de sentencia. Pero el tribunal dijo, no somos instancia para revisar la sentencia condenatoria, sino para que se habilite la impugnación y esta sea revisada por la Sala Penal de Apelación. Dejó establecida esta regla, pero tengo entendido que el artículo todavía está vigente. El último tipo de habeas corpus, el excepcional, sirve para intentar posibles daños durante el estado de excepción. El estado de excepción comprende dos situaciones, estado de sitio y estado de emergencia sanitaria. El estado de sitio lo declara el Ejecutivo cuando se produce guerra interna o guerra externa o amenaza de que ocurra ello. Durante este estado de sitio no se eh, restringen derechos fundamentales, pero también puede declarar el Ejecutivo, con la aprobación de los consejos de ministros, mediante decreto supremo, el estado de emergencia por breve tiempo, como sucedió hace poco con el COVID-19, ¿no? O también por temas de seguridad. Es decir, por tres razones. Por desastres naturales, fenómeno del niño, o puede ser eh, por seguridad pública, tema del sicariato, extorsión que hay en Lima y algunas ciudades del país, lamentablemente, o por COVID o por enfermedad COVID-19, ¿no? Entonces, durante los estados de emergencia, los tres se puede restringir, no suspender, restringir eh, derechos fundamentales básicos previstos en la Constitución, ¿no? Libertad y seguridad personales, libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio y de libertad de reunión, para favorecer, para privilegiar otros derechos fundamentales, puede ser la vida, la seguridad, la integridad u otro. Muy bien. No hay jurisprudencia, pero hay dos casos que hemos traído que pueden graficar o que podrían haber dado lugar a demandas de habeas corpus. El primero, ustedes recordarán, año 2000, ¿qué año fue la pandemia? 2010, del 2020, ¿no? Se declaró en marzo. En el mes de abril, midieron marzo, abril, las medidas más duras, ¿se acuerdan ustedes? Para evitar el contacto, ¿no? Es decir, nos confinaron en nuestros domicilios, salíamos muy poco, para que no nos contagiemos, para que vengan camas UCI, vacunas. Entonces, se decretó incluso toque de queda, como ustedes recordarán. Entonces, en una de esas noches, el toque de queda ha sido pues las 10 de la noche, unos menores desobedecen y comienzan a jugar pelota en la calle, ¿no? Como jóvenes a veces no se dan cuenta de peligro a veces, ¿no? Entonces, se le acerca un comando del ejército a la cabeza un capitán del ejército, fornido alto, y le propina 7 cachetadas y eh, 7 amenazas, ¿no? O insultos. Y al final le dice como algo así, como que esta vez no te va a pasar nada. Entonces aquí, digamos, búsquenlo, no lo invento yo el caso, búsquenlo ustedes, googleen. Y en este caso, digamos, aquí hay afectaciones. Primero, podría haber comisión de algún delito. Después, comisión de algún delito previsto en el Código de Justicia Policial Militar, pero sobre todo vulneración a derechos básicos, ¿no? De estas menores, ¿no? Claro, Clemente es un caso aislado de nuestro glorioso ejército, ¿no? Caso aislado donde se agredió física verbalmente a esta persona, o sea, hubo un exceso, ¿no? Una extralimitación, un abuso de este objetivo, entiendo yo que lo han separado del ejército, porque, ojo, los derechos no desaparecen, ¿ah? Se limitan, se restringen. ¿Podía haber lugar a más de habeas corpus? Sí, aunque el hecho de acceso, artículo 1, segundo párrafo, ¿no? Como el caso de las personas retenidas en el local comercial, ¿no? Y el último caso es 2 meses después, creo que fue en mayo o por ahí, la policía entra a un hogar, a un departamento en Trujillo, donde se celebraba un cumpleaños, y dice, bueno, búsquenlo también, googleen. Acá está prohibida reuniones familiares, ¿no? Pero acá lo que está prohibido es reunirnos con otros familiares de otros, digamos, de otros domicilios o con amigos en lugares públicos o privados, ¿no? Lo que no estaba prohibido es reunión de una célula familiar, ¿no? Además que contribuía al esparcimiento, relax contribuía, ¿no?
A ver, en este caso, más, creo que de lo que se vio por televisión lo condujeron a la comisaría. Acá se vulneró derecho a la libertad de personal, preso o detención arbitraria, y además se vulneró el domicilio, ¿no? Violó el domicilio. Entonces se pudo haber interpuesto una habeas corpus difícil en esa época, no se habían jueces, pero bueno, son hechos que podían haber dado lugar a la habeas corpus. Incluso se puede interponer fecha posterior y en virtud del artículo 1, segundo párrafo, podría haberse declarado fundada la demanda, pese a que ya cesó o se tornó irreparable la vulneración de estos derechos. ¿No? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a CEFOCAT. Bueno, esta es mi última clase y esperemos volvernos a ver en otra próxima oportunidad, ya sea este año o próximo año. Gracias a todos ustedes, colegas. Felicitarlos por capacitarse. Y vamos a resolver, creo, dos preguntas que quedaron en el tintero. Y de repente resolver más preguntas. Vamos a ver. Si me permiten, frente a una sentencia, ya, Corte Suprema. Bueno, el artículo 6, ¿qué explicación nos da? La prohibición de rechazo eliminar. Yo estoy de acuerdo porque a veces, a ver, los jueces, por sobrecarga u otras razones, rechazaban liminarmente la demanda, ¿no? Pese a que había indicios de vulneración de esos derechos. El caso llegaba hasta el TC y el TC, pues, verificaba verificaba los indicios de vulneración de derechos y tenía que regresarlo al PJ para que se admita a trámite, ¿no? Al juzgado constitucional, ¿no? Entonces, el legislador ha querido evitar esos rechazos innecesarios o que por lo menos al abrirse y iniciarse una sumada investigación podría dar la oportunidad de acreditarse o no, o analizarse mejor si se produjeron la amenaza o la vulneración de los derechos invocados en la demanda. Muy bien, ¿qué otra pregunta nos hace? Hay varias preguntas, ¿ah? ¿Cuándo procede la represión de actos lesivos homogéneos? Bueno, actos lesivos homogéneos cuando en ejecución de una sentencia declarada fundada de habeas corpus surge una situación que es distinta a la que fue en materia de tutela, una situación de afectación, pero que guarda conexidad, ¿no? Entonces se invoca para no iniciar una nueva demanda, se denuncia esta represión de actos lesivos homogéneos para que en el mismo proceso constitucional de ejecución de sentencia se pueda restituir otro derecho homogéneo que es conexo al principal. ¿Cuál es el trámite de una represión? Bueno, eso es lo que hemos dicho en el trámite precisamente. Ya, la omisión de la motivación desde proporcionalidad por el fiscal en su requerimiento de revocación de la pena convertida en una pena efectiva, la motivación, proporcionalidad por el juez que emite resolución que revoca pena convertida. Muy larga la pregunta, colega. Le rogaría que sea más breve porque suena poco confusa. Bueno, el tipo de habeas corpus se puede cuestionar las motivaciones. Le rogaría preguntas breves. ¿Ah? Se puede interponer un habeas corpus. No interesa, incluso, miren, la nomenclatura, es más, la demanda no interesa qué tipo de habeas corpus interpongan. ¿Ah? Yo lo he hecho con fines didácticos, pero puede ser reparador o cualquier otro, ¿no? Lo que interesa son los hechos y cumplir los requisitos para interponer la demanda. Podría cuestionarse la motivación. ¿Qué es la demanda de habeas corpus conexo? Bueno, con eso ya hemos dicho, ¿ah? Parece que no quedó muy claro, ¿no? Conexos son aquellos otros que conforman la libertad individual que no importa la detención o privación arbitraria de esta. O sea, arresto o detención arbitraria son derechos, configuración, vulneración de derechos de libertad personal. Los otros, que están en el 33 que hemos señalado, por ejemplo, libertad de tránsito, seguimientos injustificados, obtención de DNI o expulsión del país o obligarse a prestar el servicio militar, esos son habeas corpus conexos. Los conexos, ¿ya? Los conexos. O sea, exacto, los conexos son lo que conforman libertad individual que guardan relación con el derecho a la libertad personal. Muy bien, excelente. Ya, muy bien, gracias, gracias, gracias. ¿Cuál es el trámite de una represión? Bueno, ya hemos, bueno, ya hemos dicho el trámite de represión de actos de mujeres, ¿no? No sé, un habeas corpus es muy poco común, ¿ah? Donde se da son más en los amparos. En el habeas corpus es muy poco común, ¿no? Por ejemplo, no sé, se le vulnera el derecho a una libertad de una persona de domicilio, ingreso a domicilio, y mediante la colocación de un muro, una tranquera, ¿no? Ya se declara fundada la demanda
y se ordena el retiro de esa tranquera, ese murete, ¿no? De ingreso a su casa, ¿no? Que le impedía ingresar con libertad. Muy bien. Ya, entonces, pero puede que el demandado en represalia coloque otro muro al costado, o sea, se derrumba ese y coloca un nuevo muro, casi en la misma dimensión. Ese es un hecho nuevo, que también dificulta el ingreso al domicilio a esta persona, libertad de tránsito al domicilio. Entonces, dentro del proceso en ejecución, para no interponer nueva demanda y no ir por este íter, procesar largo, dentro del mismo, de la misma ejecución de sentencia, se denuncia un nuevo hecho que no es, que fue materia de tutela, pero que el juez de ejecución también podría ordenar el retiro de este murete, ¿no? Que evidentemente es un nuevo hecho, pero que guarda relación o conexidad con ese hecho que fue materia de tutela. No sé si con eso queda respondida la pregunta. Sí, bueno, nos queda cuántos minutos. Nos queda 13 minutos. Esta vez sí vamos a hacer, bueno, puntuales con la hora. Vamos a irnos a la hora, ¿no? Porque la última clase tenemos otra clase a las 9. Muy bien. Test de proporcionalidad amerita un habeas corpus. Hay casos donde se utiliza el test de proporcionalidad. Sí, hay casos donde se utiliza. Muy pocos casos. En el 2964, en la sentencia 2964, 2011 habeas corpus, el 2964 que es materia del hecho por la instancia, revisan esa sentencia si se utilizó el test de proporcionalidad, ¿no? Porque se analizó el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, y en ese caso sí se vio que la norma era idónea, pero no era necesaria, había medidas menos gravosas para obtener la presencia del inculpado en la audiencia de apelación de sentencia. Entonces sí se analizó. Ustedes revisen esa sentencia, ¿no? Hay muy pocas en el habeas corpus donde se utiliza el test de proporcionalidad. Revocatoria de la pena convertida en efectiva, sí, se puede analizar a través de un habeas corpus. Sí, ahí se analizará la motivación de esa revocatoria. ¿Ah? Ojo, pero igualmente, para analizar la revocatoria, se tiene que haber impugnado esa decisión en sede penal. ¿Ya? O sea, primero en la primera instancia se apela y se confirma por la sala penal de apelaciones si se puede, si se puede ser analizada eh, bajo a la luz del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Sí, 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 materia de la corte. ¿Más preguntas, coleguitas? En estos minutos que nos quedan, espero que se haya sido de su satisfacción. El tema que yo es más mi fuerte es el habeas corpus, como ustedes pueden ver, yo trabajo en el Tribunal Constitucional. Y nada, nuevamente mi agradecimiento a CEFOCAP, a otra idea, a nuestro coordinador, a nuestro presentador en estas 4 clases. Le dejo mi correo, sevillagalvezguillermo@gmail.com para cualquier consulta jurisprudencial o doctrinaria. Igual en mis redes sociales aparezco como Guillermo Sevilla, si me quieren seguir. Me aparecen mis cursos. Bueno, no quiero hacer cherry a otras instituciones, pero dictamos también en el SEC, en otras instituciones, también, que pueden complementar y nada, felicitar a CEFOCA por esta constante e incansable capacitación a los colegas, en este caso en materia constitucional, ¿no? Habrá otra clase. Yo, por mi parte, habrá otra clase, sí, del diplomado, pero por mi parte no tengo ya la programación, no estoy dentro de la programación. Yo encantado, si me vuelven a invitar, yo estoy dispuesto a dictarles otra clase, ¿no? Por mi parte, que conmigo eh, aquí termina, ¿no? Bueno, gracias por las preguntas, ¿ah? Nos han permitido saber qué lados estaban un poquito a reforzar y ha permitido aclarar y ampliar más los conceptos, ¿no? Evidentemente esta clase, bueno, yo la dicto pues en maestría, en posgrado o en pregrado con mayor, digamos, profundidad, ¿no? En pregrado incluso es todo un curso, ¿no? En la Universidad de San Martín, ¿no? Habeas corpus, pero este, entiendo que por la naturaleza del diplomado teníamos que hacerlo muy conciso todo, ¿no? No sé si tienen algunas otras preguntas, colegas.
Nuevamente mi agradecimiento. ¿No? Ah, Bueno, doctor, al parecer ya no tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. Solo me queda pues agradecerle por no, una gran... no lo escucho ya a nuestro Ah, presentador, pero igual, ¿verdad? igual. Suficiente que ustedes lo Bueno, escuchen. ¿No? y de igual manera agradecerle por una gran exposición brindada por su persona, siempre pues esperando Ah, gracias. Buena exposición, nos dice Freddy. Gracias, Freddy que Manchego. esta clase haya sido del agrado de todos Gracias, gracias a nuestros todos. Espero que les haya participantes. gustado. Que haya sido de entera satisfacción. Libertad, sí, sí, se puede invocar. Libertad personal en revocatoria, sí. De la pena, sí. Se puede invocar. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Creo que ya estamos casi llegando. Más bien, nuestro presentador nos puede escribir por el chat porque no lo escucho. Este, ¿No? Para las últimas palabras de repente. Muy bien. Sí, nos puede escribir de repente Ujú. para confirmar ya de la conclusión de la clase. ¿No? Gracias, enfocado nuevamente a su disposición para otras oportunidades. ¿No?